Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta sección de la historia, Milim, la historia de las diásporas, y como siempre, de la mano de Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, acá lista para hablar de la historia de los sefaradíes, que es una historia muy intrincada, como siempre digo, la historia de los judíos es una historia mucho más intrincada y mucho más intrincada de lo que la gente sabe y supone. Exacto, y vamos a recordarle a los oyentes que esta historia y muchas historias más pueden encontrarla en la página web www.milimcultural.com.ar, y si les interesa, pues cada 2 semanas también podrán recibir en su correo electrónico, por supuesto gratuitamente, un boletín sobre historias de la historia judía, escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Y vamos entonces a seguir hablando del exilio sefardí. Estuvimos todo un año hablando de la presencia judía en tierras de Sefarad, pero ahora de lo que estamos hablando es qué pasó después de la expulsión. Hablamos de los judíos que se fueron a distintas zonas del Mediterráneo, a distintas zonas de Portugal y desde allí al norte de Europa, pero hoy vamos a hablar de un punto concreto bastante cercano a la península ibérica, como es el sur de Francia, a Bayona. Tal cual. Yo lo que quiero igual señalar es que en realidad la historia de los judíos sefaradíes, de estos judíos que se van a España y que después se van a Portugal y que van a conformar a Nassau, como decía el artículo de los judíos de Livorno, que es en portugués, y de cómo después se van a Holanda, y son estos que se van a Bayona, y son estos que después se van a Londres, y que se van al Caribe, y que se van... Es una historia apasionante, pero apasionante verdaderamente y novelesca. Hay una historiadora, creo que es una historiadora, si no me acuerdo mal, es norteamericana, que escribió sobre cómo estos, y esto es para más adelante, cómo estos judíos sefaradíes controlaban para fines del siglo XIX todo el control de del comercio de las plumas de marabú. Y esto tiene que ver con la Belle Époque, con todo eso, y uno... Es interesantísimo, digo, y es interesantísimo porque si uno piensa que deben haberse ido de España entre 120, como muchos, 140, no, se han ido muy pocos y muchos tuvieron que volver porque no tuvieron manera de quedarse afuera. Y toda esta historia que han hecho, a la que han contribuido, es una historia increíble. Y bueno, esta historia de Bayona tiene que ver con estos mismos judíos que primero se escapan a Portugal. En Portugal algunos al principio son expulsados, otros se quedaron hasta el siglo XIX o XVIII, y se quedaron como escondidos como judíos. También esta es una historia increíble. Y cómo van a irse a distintos puntos, cómo hacen para irse a donde pueden. Y esta es la historia también de los judíos que llegan primero a Saint-Jean-de-Luz, no sé cómo se dice en francés. Primero llegan escondidos, llegan para el siglo XVII, no llegan nunca como judíos, tienen toda la apariencia de cristianos, y hay un historiador, yo no me acuerdo si es Joseph Kaplan, en su libro Los judíos nuevos de Ámsterdam, que dice que tienen todo el estilo, la elegancia y la arrogancia de la nobleza española. Son gente de un alto nivel económico, que viste muy bien, que tiene unos modales así, digamos, principescos. Dicen que en muchos casos son como una especie de corte familiar. Eso también está la historia, creo que en Hamburgo y Ancona también, de cómo llegan estos... Ancona no, será otro lugar, después me voy a acordar el nombre que tiene, pero bueno, cuando llegan a nadie se le ocurre que esos son los pobres judíos de los guetos que están en Europa Oriental. Y además ellos fingen, y además por otro lado sí, son arrogantes. Yo no sé si está en el último artículo que contamos de cómo el escritor que habla sobre los que se fueron a Túnez, que dice siempre eran arrogantes, siempre tenían una cosa de orgullo. Bueno, es algo que es propio
de estos judíos en todos los lugares donde han estado. También dicen lo mismo en Marruecos, y también después se dijo lo mismo en Turquía. Ese sentimiento de orgullo y superioridad que tienen por haber vivido en España, por haber estado ahí. Bueno, tal vez esta cosa de una historia tan larga detrás de sí, haber tenido gente tan notable dentro de esa cultura hispano-judaica, los hizo así, pero bueno, es gracioso, y yo creo que es algo que aún todavía en algunos lugares se dice. Bueno, estos llegan ahí y nadie piensa que son judíos, pero hay una anécdota que dice que a una mujer la vieron ahí en la misa, que después que le dieron la hostia, ella escupió en un pañuelo y se lo puso en el bolsillo. La vieron, la atacaron y la terminaron matando. Y entonces se van estos judíos de ahí y se van a Bayona. La historia que yo cuento es que el rey de Francia los dejó entrar, sabía que eran judíos. Y no van a vivir exactamente en Bayona, sino al otro lado, que creo que es yo lo puse en castellano, pero es en francés, Saint-Esprit, y bueno, esta gente era gente muy particular y muy especial en estos vínculos mercantiles que ellos tenían, que esto cruzaba el mundo, porque en el artículo que yo encontré, siempre le recuerdo a la gente que yo no invento nada, que son historias que las busco, que las encuentro y que tienen que ver con la historia. Qué tipo de comercio ellos practicaban, cómo lo hacían y los vínculos que mantenían entre sí en esto de Nassau, entre los que vuelven al judaísmo, los que son criptojudíos o los marranos, y también los que son parientes de judíos que se quedaron en el cristianismo, pero que mantienen vínculos familiares. Entonces es la historia de ellos, estos que son mercaderes, que comercian con grano, estos que están en Bayona con textiles, con una serie de cosas, y son los que van a traer el chocolate a Bayona. Por eso en Bayona, cuando se celebra la fiesta del chocolate, se recuerda a estos judíos que traían el cacao que trajeron de Europa, sobre todo de América, sobre todo el cacao de Brasil. El cacao fue parte de ese preciado tesoro, bueno, no solo del Brasil, de México. El chocolate, yo creo que todavía ahora lo comen los aztecas como salado o algo así. Yo creo que Europa se salvó de morir de hambre gracias a los alimentos que fueron descubiertos encontrados en América. Y entonces estos judíos se les permite vivir en Saint-Esprit y solamente comerciar ahí en Bayona. No los quieren. Bueno, no los quieren porque son una competencia muy importante, y entonces lo que hacen es establecer vínculos con mercaderes cristianos que les dejan sus lugares para comerciar y vender esas mercaderías. Lo cierto es que ellos van a practicar aquí abiertamente su judaísmo, van a tener su sinagoga, van a tener su cementerio, y lo que dicen es que, bueno, que alcanzan ellos un gran desarrollo económico, les va bien. Entonces dice que era muy característico que en Shabbat, a la tarde, a través del río, que creo que es Amdur o algo así, se veían las casas de los judíos con las ventanas y las cortinas corridas, con sus velas prendidas en la celebración del Shabbat, que tenían ese orgullo. Esta gente tenía también, además de ese orgullo y de esa vieja tradición hispánica también, ¿por qué no? Tenían también vínculos familiares, entonces cuenta cómo las chicas iban o venían los hombres para casarse con alguien que podía vivir en Ámsterdam, en Hamburgo también, en Portugal, que todas estas eran estos vínculos familiares, estas formas también de atar la fortuna a las familias
y para mantenerlas dentro del ámbito en los que ellos se manejaban, también tuvo una importancia muy grande, y estos eran un poco como los judíos cosmopolitas, porque esta gente tuvo evidentemente un carácter cosmopolita, recorrían el mundo. El otro día esta historia de estos judíos que se van de Livorno a Túnez, y los otros que estaban ahí en Florencia, lo que hay que pensar en estas diásporas de diásporas, porque pensemos que alguien como el barón de Montefiore era de familia de origen sefaradí, que se recuerda a sí misma esa familia proveniendo de Livorno, y lo mismo pasó con estos judíos tunecinos, y lo mismo pasa con estos judíos de Bayona, el vínculo que mantienen con estos judíos de Livorno unos con otros. Así que este nombre que ellos se dan a sí mismos, el tema de Nassau, no es un nombre tan poco apropiado. En realidad es como una nación judaica en el ocultamiento o en el exilio. Pero lo cierto es que, bueno, hay un chocolate que es característico de Bayona, y ahí en Bayona han decidido darle el crédito a estos judíos, sobre todo los hispano-portugueses, que los traían de tan lejos. También se habla del café, del algodón, de un montón de objetos que ellos transportaban a través de los mares, y también los vínculos otros que mantenían entre sí. Cómo va a haber periodistas, gente de alto nivel cultural, y cómo van a circular entre los distintos lugares, entre Londres, después va a ser esto en Washington, en Maryland. Es una historia, por eso digo, es una historia intrincada, laberíntica también, ¿por qué no? Porque andaban por todas partes y por todos lados. Yo creo que yo te conté una vez una anécdota, ¿no? De que estuvo acá Bastel. Bastel es un historiador francés de l'École des Hautes Études, y Bastel fue un niño francés que se salvó de los nazis porque lo escondieron. Lo escondió una familia, sobre todo los franceses protestantes. Protegieron mucho a los judíos, no solo los franceses protestantes, hubo otros que eran católicos y que también protegieron, así como también los franceses y el Estado francés entregó a sus judíos a los nazis. También eso forma parte de una historia muy curiosa. Y cuando él vino acá, Bastel, yo fui a sus conferencias, lo había estudiado en la facultad, porque él contó la historia acá de los indios, y cómo los indios se rebelaron, pero también cómo cuando sus rebeliones fracasaron, estoy hablando contra los conquistadores españoles, cómo se dejaron morir de tristeza. Y bueno, y él después decidió hablar de los temas que en América no se han hablado, esto que les pasó a los indios, y también de estos judíos, de los marranos, de todos estos que han venido. Y entonces cuando él estaba dando la conferencia y la charla, porque además él es una persona encantadora, parte de su familia fueron asesinados por los nazis, yo siempre me acuerdo que le dije, porque hay toda una historia de los judíos del Virreinato de Nueva España, esto sería México, y cómo la primera vez se salvan de la Inquisición, pero la segunda vez la Inquisición los caza y los liquida a todos ellos. La familia Báez, no sé por qué son Báez con B corta, pero después que estuve en Portugal me di cuenta que Báez con Z y todo eso también hay judíos en Belmonte y todo eso. Y entonces yo le dije, y lo miré así inocentemente, porque yo a veces pienso en voz alta en historias, sobre todo cuando hablan a otros, y entonces digo, qué raro esta gente que tenían enormes fortunas, enorme poder político, enorme poder a secas. Le digo, cómo persistieron en una religión que poco y mal conocían, porque si uno lee la historia de cómo ellos festejaban Pesaj o hacían sus reuniones, se ve y se nota que ya de judaísmo sabían poco, porque habían estado alejados demasiados años, y bueno, y en eso
les iba la vida en la práctica del judaísmo. Le digo, qué curioso que ellos, así fue mi tono, ¿no? Más o menos, bastante ingenuo. Entonces le digo, qué curioso que esta gente haya persistido a pesar de todo en esto que finalmente les terminó costando todo lo que tenían, pero sobre todo la vida, murieron quemados. Y entonces él me dijo, ¿le parece? Y entonces yo, a veces uno, qué sé yo, pude haber pensado en mis abuelos, en mi familia, en por qué nosotros llegamos a esta altura de la historia siendo judíos. No sé, no estaban donde está la Inquisición, pero yo estoy trabajando ahora, Jorge, con la historia de los judíos de Europa Oriental durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, y la pregunta es que mucha gente y nosotros continuamos siendo judíos a pesar de todo. Así que no es tan sorprendente. Y si tengo algo más para decir, a mí hay algo que no tiene tal vez que ver con el tema del cual estamos hablando, pero me llama profundamente la atención. No sé si vos viste no sé si se suicidó, se murió cantante inglés, Williams creo que era, que se descubrió que él era judío, porque la abuela era judía y su madre era judía. Y entonces se ve en Inglaterra cuánta gente ha ocultado, los chicos esos que se salvaron, los padres, o ellos decidieron por sí mismos, ocultar su origen judío. Y cuánta gente existe. Entonces me estaba contando una amiga que su sobrina se casó con un chico inglés que no era de familia judía, y entonces él fue a contarle a su abuela que se iba a casar y que su novia era una judía argentina, y le dijo a la abuela, qué bien, otra judía en la familia. Le dijo, ¿cómo que bien, otra judía? La abuela le dijo, sí, porque yo soy judía. Entonces él se quedó así al helado, y entonces va y se lo cuenta a la madre, y la madre le dice, pero por favor, la abuela está chacha, como decimos acá en la Argentina, ¿qué tenemos que ver nosotros con el judaísmo? Y bueno, parece ser que hay otra clase de marranos, Jorge, hay otra clase de gente que ha ocultado ese pasado, y a veces la gente se encuentra, ¿no? Esas cosas que a mí me dejan pensando. Bueno, eso era lo que quería contarte de los judíos de Bayona. No sé si me estoy olvidando de algo o si no, completan con la lectura. Y si no, lo completaremos en las próximas entregas. Ya saben, cada 2 semanas volveremos a estar aquí hablando del exilio sefardí. Seguiremos hablando de él en Milim. También les recordamos las direcciones www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Como siempre, muchas gracias, Alicia Benmergui. Gracias, Jorge.